Buenas noches, bienvenidos al noticiero del equipo número 3. Soy Dafne Lom y les acompañamos en esta edición especial. Hoy centraremos nuestra atención en un solo caso, que tristemente ilustra la violencia sistemática y la violación de derechos contra la comunidad LGBTQ y más. El transfeminicidio de Paola Buenrostro en la Ciudad de México. En septiembre de 2016, Paola Buenrostro, una mujer trans y trabajadora sexual, fue asesinada a balazos en vía pública de la Ciudad de México por un hombre que había solicitado sus servicios. Pues a pesar que el agresor fue detenido en flagrancia con el arma homicida y con testigos, fue liberado, poco después por un juez debido a un mal proceso en la integración de la carpeta de investigación. Lamentablemente hubo violación de identidad. Las autoridades inicialmente se refirieron a Paola utilizando su nombre de nacimiento masculino y género asignando al nacer, despojándola de su identidad de género como mujer. La lucha de compañeras como Kenia Cuevas llevó a que años después la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reconociera el crimen como un transfeminicidio y exigiera una disculpa pública. Los derechos de la comunidad LGBTQ y más violados están el derecho a la vida, que es el más fundamental de los derechos violado por el asesinato. También derecho a la integridad personal y seguridad, violado por la agresión letal. Derecho a la igualdad y no discriminación, pues la violencia fue motivada por el odio hacia su identidad de género. También el acceso a la justicia y la verdad. Esta fue violada por la negligencia inicial de la investigación que permitió la liberación del agresor. Derecho a la identidad de género y al libre desarrollo de la personalidad. Este fue violado cuando las autoridades se negaron a reconocerla como mujer trans en los documentos oficiales del caso. Los principales conceptos pertinentes de las violaciones de derechos está el feminicidio, transfeminicidio, que es el concepto que se emplea para nombrar el asesinato de mujeres trans por razones de identidad de género. Esto subraya la intersección de la misoginia y transfobia. La violencia institucional, revictimización. La Fiscalía y el juzgado incurrieron en esta violación al fallar en la investigación, al no proteger a la víctima y al negar su identidad, lo que generó un segundo daño a Paola y a sus compañeras. E impunidad, que fue el principal factor que alienta más violencia. La no sanción efectiva y oportuna del crimen demostró un mensaje de permisividad hacia los ataques contra la comunidad trans. El caso de Paola nos grita la urgencia de garantizar el derecho a vivir en paz y ser quien eres. El reconocimiento de la identidad de género es un derecho humano fundamental que debe respetarse en todos los ámbitos, incluyendo el legal y el informativo. Esto no basta con tipificar crímenes. Se requiere una justicia sensible a la diversidad que investigue con perspectiva de género y diversidad para romper el ciclo de impunidad en los crímenes de odio. La reflexión más poderosa es que el asesinato de una mujer trans no se determina con el crimen, sino que se extiende en la lucha por el reconocimiento y la justicia. La impunidad del caso Buenrostro no es solo un fallo legal, sino una falla social que deshumaniza y pone en riesgo todo el colectivo trans. El activismo de la comunidad al lograr el reconocimiento de transfeminicidio y la disculpa pública demostró que la presión social es vital para que el Estado asuma su responsabilidad y repare el daño institucional. La dignidad e identidad de Paola, violentadas en vida y muerte, son el motor de un cambio necesario en los sistemas de justicia. Gracias por sintonizarme. La historia de Paola Buenrostro es un recordatorio de que la lucha por la igualdad y la vida libre de violencia no ha terminado. Estamos aquí para seguir amplificando las voces que exigen justicia. Es por eso que mi compañera Jamie nos hablará de otro caso. Muy buenos días. Vamos a hablar sobre la historia de Luz Raquel, un grito que México no escuchó. Luz Raquel era una mujer trabajadora y madre de un niño con autismo. Había denunciado amenazas y acoso constante, pero las autoridades no le ofrecieron protección. El 16 de julio fue atacada en un parque de Zapopan donde le rociaron con alcohol y le prendieron fuego.
Días después falleció a causa de las heridas. El caso de Luz Raquel Padilla revela las graves omisiones del Estado en la atención de la violencia de género. Este hecho representa una grave violación a los derechos humanos, el derecho a la vida, a la seguridad y a la vivir libremente. También muestra cómo la falta de respuesta oportuna puede tener consecuencias irreversibles. El caso de Luz Raquel Padilla no debe olvidarse. Es un recordatorio de que todas las autoridades deben actuar con perspectiva de género y garantizar la seguridad de todas las mujeres. Muchas gracias, Jamie. Nos informa Walter otro caso. Por favor, adelante. Buenas tardes. Hoy quiero hablarles sobre un caso que marcó profundamente la lucha por los derechos de las personas trans en México. El intento de transfemicidio contra la activista Natalia Lane, ocurrido en la Ciudad de México en el año 2022. Natalia Lane es una reconocida activista y defensora de los derechos humanos. Durante años ha trabajado por la dignidad y la igualdad de las mujeres trans y de las trabajadoras sexuales. También formó parte del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y ha sido una voz firme contra la violencia de género y la discriminación. Sin embargo, la madrugada del 16 de enero del 2022 su vida cambió de manera brutal. Mientras se encontraba en un hotel ubicado en la colonia Portales, en la alcaldía de Benito Juárez, fue atacada con un arma punzocortante por un hombre identificado como Alejandro N. El agresor le causó heridas graves en la nuca, el rostro y las manos. Aún así, Natalia logró sobrevivir gracias a la rápida intervención de personas que estaban cerca del lugar. Pocos días después, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la detención del responsable, quien fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio. Este caso fue histórico, porque fue el primero de la capital del país que se investigó como un intento de transfemicidio, es decir, violencia extrema motivada por el odio hacia la identidad de género. Pero a pesar de los avances, la justicia no ha sido completa. En el año 2024, el agresor obtuvo un amparo judicial que le permitió cambiar las medidas cautelares, lo que generó indignación entre activistas y colectivos trans, quienes denunciaron que la impunidad sigue siendo una constante en los casos de violencia contra su comunidad. A 3 años del ataque, Natalia Lane continuó su lucha. En enero de 2025, encabezó una protesta frente al Poder Judicial de la Ciudad de México, exigiendo justicia no solo para ella, sino también para todas las mujeres trans que han sido asesinadas o violentadas en el país. Durante esa manifestación, varias compañeras fueron agredidas, lo que demuestra que incluso en las exigencias de justicia, las personas trans siguen enfrentando discriminación y violencia. El caso de Natalia también inspiró cambios legales importantes. Fue uno de los precedentes más fuertes para la creación de la ley Paola Buenrostro, aprobada en 2024, que reconoce oficialmente el delito de transfemicidio en la Ciudad de México. Gracias a esta ley, los crímenes motivados por odio a la identidad de género deben ser investigados con un enfoque especializado y sanciones más severas. A pesar de estos logros, las cifras siguen siendo preocupantes. En México, según datos de la organización Letra S, más de 80 personas LGTBQ+ fueron asesinadas solo en 2023. La mayoría de las víctimas fueron mujeres trans. Nuestro país continúa siendo uno de los más peligrosos en esta comunidad en toda América Latina. En casos de Natalia Lane, no es solo una historia de violencia, sino también una historia de resistencia, de valentía y lucha. Y ha demostrado que la visibilidad y la denuncia son las mejores herramientas contra la impunidad. Su voz representa a miles de personas que aún esperan justicia, respeto e seguridad. ¿Por qué defender los derechos de las personas trans es defender los derechos humanos de todas y todos? Y recordar su historia es mantener viva la exigencia de un México más justo e incluyente. Muchas gracias, compañero, por su informe. Nuestra compañera nos presentará otro caso. Buenas tardes. En Chiapas, el caso de Mariana Sánchez Dávalos, médica pasante de 24 años, ha causado indignación nacional. Mariana denunció en varias ocasiones acoso sexual por parte de un compañero durante su servicio social en Ocosingo, pero las autoridades ignoraron sus quejas y no la protegieron. El 28 de enero de 2021 fue encontrada sin vida en su dormitorio. Aunque al inicio se habló de un suicidio, las investigaciones revelaron signos de violencia y omisiones institucionales. El caso evidenció la falla de perspectiva de género y la discriminación estructural dentro del sistema de salud. Tras las protestas con el lema Justicia para Mariana, la Secretaría de Salud de Chiapas reconoció fallas, pero aún no hay sentencia definitiva.
Mariana se convirtió en símbolo de lucha contra la impunidad y la violencia hacia las mujeres. Justicia para Mariana, justicia para todas. Muchas gracias, Daira, por este informe. Pasaremos con mi compañera Andrea, que nos tiene otro reporte. Muy buenas noches. En Jalisco, un nuevo caso de feminicidio ha conmocionado a la sociedad. Se trata de Astrid Cruz, una mujer de 37 años que fue brutalmente asesinada junto a su hijo adolescente dentro de su domicilio, presuntamente por su expareja sentimental. Los hechos ocurrieron en el municipio de Zapopan, Jalisco, cuando las autoridades recibieron un reporte de violencia doméstica. Al investigar el lugar, encontraron sin vida a Astrid Cruz y a su hijo de 16 años, ambos con signos de haber sido golpeados con un objeto contundente. De acuerdo con las primeras investigaciones, el presunto agresor habría ingresado al domicilio con un martillo, cometiendo el doble homicidio antes de huir del lugar. Los vecinos de la víctima informaron que Astrid habría denunciado previamente a su expareja por amenazas y agresiones, pero sin embargo no recibió la protección necesaria, evidenciando nuevamente las fallas en los mecanismos de prevención de la violencia de género en el Estado. Un testimonio colectivo comentó: "No queremos ni una mujer más asesinada. Las autoridades deben de garantizar medidas reales de protección". Astrid pidió ayuda y no fue escuchada. El caso de Astrid Cruz reabre el debate sobre la violencia feminicida en México, donde, según cifras oficiales, cada día son asesinadas un promedio de 10 mujeres. Organizaciones civiles exigen justicia para Astrid y su hijo, y que el crimen sea investigado con perspectiva de género. Este trágico suceso nos recuerda la urgencia de fortalecer los sistemas de atención y protección para las mujeres víctimas de violencia. Desde nuestra redacción enviamos un mensaje claro: basta de violencia y basta de impunidad. Gracias. Gracias. Lamentable estos hechos en el país. Hasta aquí nuestro noticiero de hoy. Muchas gracias por su atención.